Vamos a tratar y vamos a hablar de un tema magnífico realmente y muy importante, como es el de los adultos mayores, en este caso adultos mayores salteños. Así es, Fer, y para eso, bueno, vamos a estar en contacto con el director, ¿no?, de los adultos mayores de la provincia, Nico O'Brien, ya le vamos a preguntar bien cómo se pronuncia su apellido, pero él nos va a acompañar vía Zoom y nos va a contar sobre, como bien decía Fer, los adultos mayores de acá de la provincia de Salta. Exactamente, Martín, nos va a visitar y nos va a informar acerca de todo lo que tiene que ver con este grupo vulnerable, ¿sí? La verdad que no es porque hoy vamos a entrevistarlo al doctor Nicolás, pero la verdad que es uno de los funcionarios, Martín, que realmente es muy eficiente, muy eficaz, siempre está cuando se lo convoca. He podido ver en varias situaciones donde se requería, sí, de su función y allí estaba, así que la verdad que es un placer. Vamos, que también nos va a contar el rol e importancia de la Secretaría de Adultos Mayores para que todos los salteños puedan conocerla, cómo trabaja en el interior de nuestra provincia también. Así es, ¿no? Y cumple un rol muy importante, como bien decís, y también, ¿no?, como comunicador social también a la comunidad, informa y sobre todo concientiza, ¿no?, sobre lo que es esto de los adultos mayores. Así exactamente, también él cuenta con un programa en televisión y difunde la concientización de este grupo vulnerable, y la verdad, tanto como funcionario también, como recién acabo de mencionar, es un placer, así que bueno, vamos a estar dialogando con él en el siguiente bloque. Así es, y bueno, previo como todos los programas, vamos a hacerle una introducción y vamos a informarle a ustedes qué es lo que vamos a tratar ahora. Nosotros, como siempre, actuando ahora en el papel de abogado, desde el ámbito jurídico, lo vamos a adentrar, digamos, en la temática. Y bueno, Fernanda, ya nos contarás qué es lo que vamos a tratar hoy. Exactamente, como bien vos, Martín, decías, un poquito de, siempre lamentablemente nos tocó vivir situaciones, o creo que actualmente también se viven, sí, pero en su momento fueron todo un tema, cuando el tema, por ejemplo, del trato digno o del buen trato con respecto a nuestros adultos mayores. Recordás cuando el tema, todo lo que era el tema de bancarización, las financieras que los tenían allí esperando. Bueno, hay todo un respeto, ¿sí?, que se tiene que hacer valer. Y como nosotros siempre hablamos, ¿de dónde surge todo esto, no? Cuando hablamos respecto de los grupos vulnerables de discapacidad, por ejemplo, niñez, género. Todos ellos tienen una convención, unos instrumentos legales internacionales, empezamos desde arriba, ¿sí?, donde tiene su protección. Entonces, tiene una esencia, un génesis de dónde sale este derecho que yo quiero hacer valer o pretendo hacer valer, que es mi derecho. Los adultos mayores no son la excepción, ¿sí? Nosotros tenemos, mediante la ley, la 27.360, se aprobó la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ¿bien? Y aquí vamos a empezar a hablar, Martín, ¿cuándo una persona es mayor? Empecemos por lo primordial, ¿sí? O qué entendemos nosotros por adulto mayor. La Convención, ¿sí?, destaca y sostiene que una persona adulto mayor es la que tiene 60 años o más, salvo que la ley de cada país determine una edad diferente. Qué importante esto que decís, ¿no, Fer? Justamente porque esta ley que adhiere a la Convención del año 2017... Es una nuevita, es reciente. Nuevita, y anteriormente, como bien decías, ¿no?, en este artículo, que no tiene una normativa, en nuestro país no tenía una normativa específica indicando a partir de qué edad se empezaba a ser adulto mayor. La única referencia era la edad jubilatoria de 65 años, nada más. Que se presumía así exactamente. Lo que también sostiene, ¿sí?, y establece esta convención es que la edad base, bien, a partir de la cual una persona debe ser considerada mayor, no puede ser mayor a los 65 años, ¿bien? Entonces es el límite de los 65 años, porque como bien ella deja a árbitro de cada país, a la normativa de cada país, puede ser 63, 62, dependiendo del país, ¿bien? Pero establece base 60 y como máximo 65 años. Para la convención se considera entonces una persona adulto mayor, ¿bien? También, Martín, tenemos con respecto a seguir hablando de esto, y yo bien te mencionaba hace un momento que quisiera destacar algunas cuestiones que son muy, muy importantes a la propiedad privada y el acceso a la justicia, por ejemplo, con respecto al adulto mayor. Uno nace, se desarrolla, transita en la vida, somos personas, ¿sí? Se dice adulto mayor, acabamos de leer, por una cuestión de edad. Somos personas ante todo. También nos sucede, Martín, con respecto a la discapacidad, ¿viste? Ante todo, somos personas, los niños, todos. Y pareciera ser que es algo, ¿no?, medio, sí, obvio, Fernanda, sí son personas, pero la verdad es que al momento de hacerlo efectivo, créanme que a veces no se lo ve. Al momento de que yo tengo que ir a hacer valer mi derecho, créanme que no se ve de esa manera.
¿sí? Hay un estigma primero en la discapacidad, porque sos niño, no sabes lo que estás diciendo, porque ya sos grande, tampoco sabes lo que estás diciendo, te quieren vender la casa, quieren vender las propiedades, que voy a resaltar eso con respecto a la propiedad de los adultos mayores. La autonomía, el respeto que se debe tener, el derecho a la alimentación, el acceso a la justicia, son temas para destacar y en los cuales se está trabajando. Así es, ¿no? Y bien hacías referencia a la discapacidad y justamente lo que nosotros siempre insistimos, es muy importante esto de que a partir de los cambios de paradigma se lo considera como persona, donde tiene inherente todo lo que es a la personalidad, la dignidad, por eso es que el nombre es adulto mayor y no abuelo, ¿no? Es una persona individual. Nosotros cuando hablamos de discapacidad decimos persona con discapacidad, no discapacitado ni con capacidades diferentes, menos minusválido, como decía el código. Exactamente. Eso es, ¿no? Cuando justamente la esencia de lo que está diciendo Fer, de que al ser la esencia de persona con estos nuevos paradigmas, es que se tiene que denominar de tal manera, ¿no? Exactamente. Hoy nos encontramos con respecto al adulto mayor dentro de un paradigma de envejecimiento activo, ¿sí? Ya no esa pasividad con la que se venía o la que se sostenía antes. El transcurso del tiempo no me va a hacer perder jamás mi derecho. Es lo que también quiero destacar. En la convención, allí podemos, ¿cuáles son los principios de la convención? Por ejemplo, se los voy a nombrar algunos de ellos: la igualdad y no discriminación, la seguridad física, económica, social, la autorrealización del adulto mayor es muy importante en todos los aspectos, el buen trato y la atención preferencial que se les debe tener, que a veces lamentablemente no lo vemos así, ¿no? Ya sea cuando estamos realizando algún trámite en algún organismo, en alguna situación, lamentablemente hemos sido testigos a veces de alguna situación de, no sé si un maltrato, pero no es un buen trato lo que encuadraría, lo que a veces uno trata de ver, y bueno, ¿no? Crear una concientización, un acompañamiento amigable hacia el adulto mayor con respecto a la tecnología, ahora todo esto que tiene que ver que ahora estamos todos bancarizados, explicarles, ser más paciente, ¿sí? Es totalmente, la educación de ellos fue totalmente en otra época y todos vamos a llegar a ser adultos mayores. El acompañamiento es muy importante, ¿sí? En todos los aspectos de una persona adulto mayor, que también vamos a charlar con esto con el director Martín y le vamos a preguntar si existe algún programa de acompañamiento hacia las personas mayores aquí en Salta. Así es, ¿no? Y lo que decís tiene que ver mucho con la terminología que se usaba cuando nos referíamos al adulto mayor, cariñosamente por uno le dice abuelito, abuelo. Nos decía muy bien, tuvimos una entrevista con la doctora Isolina Dabove, ¿sí? Que es una referente, luchadora, doctora, especialista en lo que es el derecho a la vejez. Nos decía muy bien que no condice incluso ni con la realidad, porque hay muchas personas mayores que son solteras y no tuvieron hijos, entonces no llegan a ser abuelos, ¿sí? Tiene que ver con esto que nosotros decíamos la clase pasiva, ¿sí? Cuando uno habla de la clase pasiva y lo que decía Fernanda, no necesariamente se refiere a la pasividad. Muchas veces en esta etapa de la vida son muy activos y esa actividad favorece a la sociedad también, ¿no? Totalmente. El hecho de que una persona siga generando, siga produciendo. Entonces son este paradigma que hay que cambiar, estos conceptos, terminología que hay que usar correctamente, nos va a llevar a no caer en tractos discriminatorios, ¿no? En actos discriminatorios. Exactamente. ¿No? Y en lograr una verdadera inclusión para los adultos mayores. Así es, Martín, exactamente. Otro derecho que se resalta en la Convención y que vale también manifestarlo es el derecho a la propiedad, como hace un momento yo les mencionaba. Ninguna persona mayor puede ser privada de sus bienes, un adulto mayor, ¿bien? Excepto mediante el pago de una indemnización justa por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley, ¿sí? El derecho a la propiedad se sigue teniendo. También el acceso a la justicia, valga la redundancia, justicia, ya vamos a hablar un momentito sobre, ¿hay novedades o no? ¿Volvemos a trabajar o no? Pero bueno, el acceso a la justicia, entre paréntesis, igual reconocimiento como persona ante la ley, la persona mayor tiene capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. Yo recuerdo, Martín, como bien vos mencionabas, cuando tuvimos este excelente programa también con la doctora Isolina Dabove, hablábamos con respecto a esto de la capacidad, ¿no? Mitos y verdades que a mí nos tocó en el estudio, de personas que iban adultos mayores y que los hijos o los nietos pretendían venderles la propiedad, vender la única casa que tienen, informándoles y diciéndoles que ellos ya eran grandes, que no, que tenían que firmar, ¿sí? O no, es que yo ya tengo cierta edad, entonces la verdad que se lo tengo que dejar todo a mi hijo.
un montón de cuestiones que no son así, y es lamentable el abuso que hay de los propios familiares, ¿sí? Y yo siempre sostengo, el transcurso del tiempo no va a hacer perder mis derechos. La falta de capacidad es otra cuestión, la capacidad jurídica es otra cuestión, que, como bien nosotros sabemos y lo informa el Código Civil, no tiene nada que ver con la edad, ¿sí? Tiene que ver con otras cuestiones que no es tema de hoy, pero la capacidad la tenemos. Y es muy bueno que los adultos mayores sepan, ¿sí? Porque lamentablemente, como yo digo, a veces son estos mitos, ¿viste? Que existen, pero no es correcto. Y se llega a hacer un daño al adulto mayor. Así es, ¿no? Y bueno, tiene que ver con lo que vos decías, la capacidad de decidir, la autonomía, ¿sí? El principio de autonomía que se tiene con respecto al adulto mayor en este nuevo paradigma, y esto obviamente, ¿no?, influido por los derechos humanos, ¿sí?, que garantizan la autonomía de poder decidir. También nos pasa cuando los quieren internar en una residencia para adultos, para ancianos, ¿sí? Claro. O en un geriátrico, como que no lo dejan decir a ellos y tienen que firmar los hijos o los nietos, ¿no? Y en realidad no es así, sino que tienen la autonomía de la voluntad. Hasta que no exista una sentencia, como bien lo decíamos esa vez en el programa, tiene que existir una sentencia de un juez que diga que esta persona es incapaz de decidir o de obrar, ¿sí? Claro. Si no existe una sentencia, somos plenamente capaces. Ahí ya estamos hablando de una restricción a nuestra capacidad que no tiene que ver con la edad, ¿sí? Que puede ser en cualquier estadio de nuestra vida que podemos sufrir de una restricción a nuestra capacidad. Y volviendo al tema del acceso a la justicia, Martín, la persona mayor tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. La actuación de los jueces debe ser rápida si se encuentra en riesgo la salud o la vida de la persona adulto mayor. Sí, hay unas cuestiones para destacar. Es una convención donde se mencionan todos los derechos a la salud, a la educación, a la cultura, a la alimentación, como bien vos mencionabas, Martín, a la autonomía, independencia, autorrealización de la persona. Así que la verdad es un instrumento legal del cual para hacer valer los derechos de los adultos mayores es espectacular. Así es, Fer, y bueno, una vez hecha esta introducción, muy bien, con Fernanda, que nos ilustraba sobre lo que es la normativa con respecto a los derechos de adultos mayores, vamos a ir a una pausa y volvemos, ¿te parece? Exactamente, Martín, ya volvemos. Estamos de regreso aquí nuevamente en Mirada Salteña, Martín, y ya los tenemos en línea al director de adultos mayores de la provincia de Salta, el doctor Nicolás O'Brien, ahora le vamos a preguntar bien cómo se pronuncia su apellido. Muy buenas tardes, doctor, ¿qué tal? Fernanda, ¿cómo estás? O'Brien. O'Brien, ahí está, perfecto, no O'Brien. ¿Qué tal? Hay O'Connor, hay O'Neill, hay O'Brien. Nico O'Brien, exactamente. Nico, listo. ¿Cómo te va, Nico? Por eso me dicen Nico, porque es más fácil. Muchas gracias por tu tiempo, Nico. Y bueno, estamos acá hablando de los adultos mayores, puesto que esta semana, ¿no?, fue el día de ellos. Ayer bueno, justamente se celebró el Día Internacional de los Adultos Mayores. Exactamente, es una fecha que justo cumple 30 años desde la instauración por Naciones Unidas y tiene como objetivo visibilizar a este grupo de gente que muchas veces ha sido olvidado, relegado, postergado, invisibilizado, porque las sociedades en general ponen su foco, su centro de atención en símbolos como la belleza, el estar activos, el hecho de ser económicamente aportantes, y muchas veces se olvidan de la gente que ha generado durante toda su vida, que ha criado familias, que ha hecho comunidad y que hoy no está activo, pero merece el reconocimiento de toda la comunidad por la obra y por el servicio que han hecho. Así es, ¿no? Tal cual como decís, en esta época de posmodernidad, las sociedades prefieren, bueno, al grupo etario joven, que es el que produce, según ellos, el que consume, pero se olvidan que en esta etapa, ¿no?, de los adultos mayores también todos no son únicos, son únicos, todos son distintos. Algunos pueden llegar a esta etapa produciendo más que un joven incluso, y que le hace bien a la sociedad, ¿no? Absolutamente. Si vos te pones a analizar, no los gerentes, los verdaderos dueños
son gente muy grande. Claro. Y además, ¿sabés qué pasa? No nos podemos centrar en eso, porque estamos subestimando, menospreciando y menoscabando al ser humano en general. Claro. Nosotros, como humanidad, no podemos poner el acento ni en la productividad ni en el poder económico, porque es un contrato nefasto, un contrato social perverso, que dice, se usa y se tira. Cuando vos sos económicamente activo, bella, profesional, joven, adinerado, te incluye. Pero nuestra condición humana va mucho más allá de eso. Somos seres espirituales haciendo una experiencia humana y tenemos que tratarnos de esa manera y no como si fuéramos, que no sé, digamos, algo tan insignificante y pasajero como un cuerpo nada más, ¿no? Claro, totalmente, ¿no? Como algo descartable, digamos, hasta esta edad es perfecto, a partir de los 60, y la verdad que se empiezan a vulnerar una suma importante de derecho hacia las personas, los adultos mayores, ¿no? Como bien mencionábamos en el primer bloque, Nico, en la convención, ¿sí? Mediante Argentina ha adherido a la 27.360, la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, y la verdad que es muy importante, ¿no? Y hacerlos valer, como yo siempre digo, se garantiza el derecho, pero lo más importante es hacerlo efectivo. Hubo todo un tema y que aquí en Salta, y como bien yo mencionaba también, y le agradezco, la verdad que usted como funcionario de la Secretaría director, como de la Secretaría de Adultos Mayores, siempre cuando ha sucedido algún hecho en que yo fui testigo, ha pasado algo, usted siempre estuvo ahí, eficaz, eficiente, resolviendo el problema. Y aquí en Salta, nuestros adultos mayores, este tema de la pandemia, cómo se lo ha tratado, el buen trato, que usted siempre hace mención, ¿no? El trato digno, cuando hubo esta situación de los bancos, de las financieras, que uno los veía ahí que estaban esperando para cobrar. Es un trabajo bastante arduo en el tema de la concientización hacia quizás este sector empresarial con respecto a las personas mayores, pero yo veo que aquí en Salta se hace este trabajo. Hay una campaña de información, de concientización. No alcanza, sí se hace, es cierto. Nosotros desde el gobierno de la provincia vamos formando conciencia. ¿Sabes por qué? Porque no alcanza con la asistencia, prevención, recuperación de estados de vulnerabilidad si no creamos conciencia de actuar en forma unida y solidaria. Claro. Pero pensalo en serio, Fernanda. Podés hacer paliativos, podés hacer sana, pero si no vamos a que los más jóvenes... No. Mirá, nosotros tenemos un programa, una serie, ¿no?, de programas que empiezan con semillas de amor. Todo interrumpido por la pandemia, ¿no? Pero Semillas de Amor es un hermoso programa que va a todas las escuelas. Hemos recorrido las primarias y las secundarias en busca de cultivar en el corazón de los niños y las niñas el cariño y el buen trato al adulto mayor. Porque yo llevo 13 años y me di cuenta que no vamos a ninguna parte en serio si no empezamos por los chicos. Claro. Si no empezamos a generar este amor al abuelo, al adulto mayor, a la persona que la ven que necesita una manito para cruzar la Belgrano, que es grande, es ancha. Claro. Y la persona no se tiene fea a veces, ¿viste? Porque, y bueno, tiene otros tiempos y se le vienen encima. Entonces, ahí es donde tiene que estar la mirada y la mano amiga. Más corazones solitarios, más corazones solidarios necesitamos para que haya menos corazones solitarios. Después de Semillas de Amor en el primario y en el secundario, que hacen proyectos, ¿no? Gorro, guante, bufanda, van a las residencias de adultos mayores y las entregan, viene Voz a Más, que es el Voluntariado Social de Adultos Mayores de Salta, las siglas exactas de Voz a Más. Son los chicos que se incorporan cuando terminan la primaria y secundaria en Semillas de Amor. O sea, vamos haciendo un camino, como ves, que va de la mente al corazón. Es un camino que va del estigma al paradigma. El estigma del adulto mayor es
el viejismo, el hecho de ser discriminado solamente porque tenés 1 año, 2, 3 o más que el otro. Es absolutamente ridículo, ¿no? Y cruel, porque siempre que hay, digamos, una discriminación, hay un perjuicio, hay alguien que está lastimado. Después de Vos Amás, en realidad nosotros trabajamos muchísimo. Te voy a dar un dato, Fernanda, Martín. En la provincia de Salta hay 1.460.000 personas actualmente viviendo. De ellas, el 10% son adultos mayores. Quiere decir que hay alrededor de 150.000 personas de más de 60 años. El 85% de esta cantidad son gente que se la llama autoválidos o independientes. La gente que ves en las plazas, en las calles, bailando en los festivales, en los centros de jubilados, gente activa, creativa, productiva, tan bárbaros. Hay un 10% de gente que se llama semidependiente. Necesitan algo, un bastón, un andador, un cuidador domiciliario a veces, una ayuda. Y hay un 5% de gente que es dependiente. Muchos de ellos se encuentran en la casa, otros en residencias o geriátricos. Entonces, esto que me decías vos de la Convención de los Derechos es algo muy anhelado. Se trabajó 12 años, yo participé durante 8 años y viajamos creando. Pero hay que hacer la ley provincial. Claro. Si no, no hay un marco jurídico aplicable aquí en la provincia. Y los derechos se van conculcando en la medida en que nosotros le quitemos la mirada al adulto mayor, en la medida en que la persona mayor no sea parte de la agenda, que no sea parte de la escena de nuestras vidas. Entonces, la visibilidad que vos le estás dando ahora importa mucho. En este momento hay personas que están comprendiendo que es inexorable, nadie se salvó. Pero es una etapa constructiva, edificante de la vida. Es el momento en donde tenés la sabiduría, el conocimiento, el poder de la experiencia. Es algo maravilloso y debemos justamente aprovecharlo para transmitir esa experiencia. Por eso todas las actividades deben ser intergeneracionales. No sirve de nada que vos como persona mayor le transmitas la experiencia a un compañero mayor tuyo. Claro. Tal cual, ¿no? Y es una cuestión natural de la vida que todos vamos a llegar, ¿no? Son etapas de la vida. Uno aspira, digamos, a llegar a eso. Es la idea. Claro, que son etapas de la vida que están divididas en lo que es infancia, adolescencia, adulto mayor, a los fines más didácticos, pero en realidad es uno solo. La persona humana es una sola que transita toda la vida, ¿no? Tiene que haber una unicidad como persona y el respeto a la dignidad, sobre todo, de la persona, y en este caso, en esta etapa como adulto mayor. Lo que te quería preguntar, Nico, es que, bueno, la Organización Mundial de la Salud establece que los distintos países establece la problemática que podría llegar a tener, porque según la Organización Mundial de la Salud, para el año 2050 se va a duplicar la cantidad de adultos mayores en lo que es a nivel mundial. Ahora, ellos dicen que el sistema sanitario tiene mucho que ver con esto, con la situación de los adultos mayores. De acuerdo a tu experiencia y al puesto en el que vos estás ocupando hoy, ¿qué crees que los aportes que tiene para destacar del sistema sanitario actual y qué es lo que falta, ¿no? Para poder sobrellevar la situación de los adultos mayores acá en la provincia? Bueno, te hablo en términos globales, no en la provincia primero. ¿Qué es lo que tiene que ver la salud con el adulto mayor? La salud es uno de los pilares constructores de lo que hoy es el fenómeno más importante de la humanidad. En el siglo XX el fenómeno fue la tecnología, no cabe duda, pero en el siglo XXI el fenómeno más importante es la longevidad. Y justamente a partir de la salud que se ha aumentado, se ha incrementado por la tecnología, por el conocimiento científico, la alimentación saludable, el concepto, la conciencia de vida, de una vida saludable, eso, todo lo que es salud, ha contribuido a que podamos hoy vivir 30 años más
que nuestra bisabuela. Entonces, bueno, digamos que tiene que ver la salud con el adulto mayor muchísimo. ¿Qué es lo que falta? Todo. Falta adaptar, adecuar a la gran cantidad, enorme cantidad de gente mayor que vamos a ser, que ya estamos siendo, pero que ahora, como dijiste vos, al 2050 se calcula duplicarla. O sea, necesitamos una salud con prevención, tal como hablamos de la nutrición, como hablamos del ejercicio, como de la conciencia de una vida sin estrés o disminuyendo el estrés, que son factores de riesgo. Eliminar los factores de riesgo nos va a dar más longevidad, pero a su vez enfrentamos desafíos que son increíbles. Es muy bueno, estamos viviendo mucho, pero el sistema de previsión, de jubilación, si antes eran 4 activos sosteniendo un pasivo, ahora son 1 a 1. Hay que reinventarse, doctores. Va a haber que trabajar muchísimo en el aspecto previsional, en el aspecto de la inclusión laboral. Vos pensás que una persona de 60, yo tengo 61 años, muchachos. Una persona de 61 años está con un montón de conocimiento, de experiencia y con ganas. Y sigue laboralmente hasta 65, pero hay muchachos de 18 que terminaron no quieren entrar a un mercado que es cada vez más chico. Claro. También parte por la tecnología y la robótica, ¿no? Pero, y por la cuestión económica. Entonces hay que ver, de esta pandemia tenemos que salir fortalecidos y reinventados. Tenemos que ver de qué manera nos incluimos todos juntos, hermanados en la diversidad, armonizar en la diversidad y que todas las edades haya buen trato y que sea un mundo para todos. Realmente, doctores, es un desafío inmenso, pero es lo que nos alimenta, ¿no? Un propósito en la vida, un desafío para mañana, hacer un mundo mejor. Es realmente a lo que venimos. Así que la vida, Dios y la ciencia nos las está dando más largas. Nosotros, a partir de este fenómeno de la pandemia, como dijiste, cambió totalmente la vida del adulto mayor. La cuarentena produjo el efecto contrario a lo que es el paradigma. ¿Te acordás que te dije venimos del estigma al paradigma? El estigma era el estereotipo negativo, pobrecito el abuelito, clase pasiva, etc. Y el paradigma es hacia dónde vamos. Y vamos a ser activos, creativos, productivos, a estar socializados y no aislados. Esa es la forma en que se vive una vida mejor. Pero mirá lo que nos coloca la pandemia. No nos permite estar activos, ni creativos, ni productivos, ni socializados, sino aislados. Y en medio de eso hay que ser inteligente, astuta. En tu casa tenés que seguir moviéndote. Nosotros hicimos un programa que se llama Un Mundo Mejor para que esté la mente y el cuerpo en acción, con ejercicios, adivinanzas, ejercicios físicos, cosas divertidas, porque todo lo que es energía, alegría y simpatía levanta el sistema inmunológico. Claro. Los vecinos, tenemos que crear una comunidad alerta al adulto mayor, colaborativa. Los familiares tienen que llamar diariamente, pero no por el telefonito, por la camarita de WhatsApp. Así la ves a tu mami o a tu abuela, si está alineada, desalineada. Si ves que, mami, vamos a la cocina a ver qué hiciste de rico y están llenos de hongos los platos, anda corriendo a la casa de tu mamá, claro, con las medidas de seguridad. Claro. Digamos que nos toca una época en la cual, fíjate los indicios. En estos meses teníamos nosotros, antes de entrar a la pandemia, unos problemas globales tremendos. La capa de ozono generaba radiación, estaba cada vez más grande. Los bosques nativos estaban siendo destrozados. Las aguas de los mares estaban siendo intoxicadas. Los animales estaban en extinción, muchos de ellos. Y en estos 5 meses todo floreció. Las aguas son transparentes, los cielos son diáfanos. Evidentemente nosotros éramos tóxicos para la naturaleza. Así, lamentablemente. Así es. Más prueba que eso imposible, ¿no? Pero bueno, el desafío es volver sanos. Totalmente. Volver con una nueva mentalidad, incorporando dentro de esa mentalidad al ser humano, porque este contrato caníbal que se usa y se tira a la gente cuando ya no la podés usar más,
lo estamos construyendo nosotros. Entonces, volvamos con la mentalidad de la hermandad, con la mentalidad de más zapatillas, menos pastillas. Claro, está bueno. Más meditación, menos medicación. Cambiemos el bocho porque todo está cambiando. Vos fíjate que el aviso fue grande. Si no cambiamos, algo malo va a pasar. Entonces, entremos cuando llegue el momento de la nueva normalidad, entremos con amor, con mucho amor a nosotros mismos, que tengámonos paciencia, tengámonos respeto, tengámonos cariño, y a nuestros compañeros y compañeras semejantes, porque si no, mira, solo llegamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Así es. Y con respecto, Nico, lo que estabas hablando de la pandemia y también, ¿no?, cómo nos ha repercutido toda esta situación, aquí en Salta, nuestros adultos mayores, con respecto a los hogares que está a cargo la provincia, cómo se ha desarrollado con respecto a la prevención, ¿no?, sobre todo para evitar el contagio de ellos, tuvieron algún tipo de protocolo de actuación, cómo han podido, justamente esto, que la importancia que tiene, ¿no?, de cuidarlos, pero a la vez de que continúe el afecto, de que puedan estar en compañía, cómo lo han podido desarrollar. Mirá, honestamente hemos tenido bendiciones. Bendiciones espirituales y también bendiciones que nosotros arrancamos con una muy buena cuarentena en Salta. Claro. Y tuvimos esos 2 o 3 meses donde la veíamos por TV, la cosa, ¿te acordás? Sí. A los expertos, a la gente. Perdón, Nico, a ver si nos escuchan. ¿No escuchaba, Nico? Hay una pequeña transferencia. El caso Saldanha en Córdoba. Cada caso nos enseñó muchísimo. El caso Cervantes nos enseñó que cuando SAMEC llega a una residencia, claro, se lleva a la persona y la familia pierde contacto y la persona ni siquiera lleva el DNI ni su historia clínica. Claro. O sea que de la gente que llegó al hospital, 3 murieron, 1 solo por COVID, los otros por malas maniobras o medicación inadecuada. ¿Por qué? No tenía la historia clínica. Claro. Entonces aquí nosotros al lado de cada persona teníamos todo lo necesario. El caso Saldanha en Córdoba fue patético, fue algo desastroso. Hay gente documentalista de Córdoba acá en Salta, en Tartagal, para estudiar la experiencia de Tartagal. Nosotros hemos tenido un éxito fabuloso basado en 6 premisas que el gobernador puso. La vacunación temprana y la revisación de la vacunación, la unificación de protocolos, había muchos protocolitos. Y después una triple capa de fiscalización. El primer responsable de las residencias es el encargado, el director médico, los geriátricos. El segundo son los municipios que tienen inmediatez y cercanía con el hogar. Y el tercero es salud pública, que verifica que los verificadores, que son los municipios, hagan su trabajo. Bien. Por eso hemos tenido realmente bajas de poca cantidad, pese a que, como siempre se dice, una muerte es dolorosa. Totalmente. Pero hasta ahora venimos, la verdad, con muy, muy buenos resultados. La gente se está sacrificando mucho porque, pensá, en Orán tenemos 4 personas que están viviendo 10 días, porque el peligro es la entrada y la salida del hogar. Claro. Después de 5 meses el virus no está ahí adentro, no está. Está en la comunidad. ¿Y cuándo entra? Cuando el personal rota. Entonces lo tenés que hacer rotar cada vez más lejos. Claro. Y cada vez menos gente adentro. Un mantenimiento, un enfermero, un cocinero y un operador para ayudar. 4 personas a vivir 10 días. Es duro, pero con eso reducimos la entrada y salida del riesgo. Así nos fue bien en Chicuana, nos fue bien en Orán, en Tartagal y en Santa Ana, que es acá en Villa Mitre, hicieron un testeo la semana pasada y dieron negativo todos los residentes y todo el personal. Qué bueno. O sea, el personal se portó bien en su casa y cuidó a nuestros residentes. Estoy muy orgulloso del trabajo que están haciendo.
Qué bueno, ¿no? Sí, Realmente muy, muy importante, ¿no? Lo que nos estás contando, Nico, para que la gente conozca también, que muchas veces se desconoce. Y lamentablemente hemos llegado al final del programa. Mucho que hablar. Qué lindo cuando uno puede hablar con personas, ¿no? Que conocen muy bien la materia. Le apasiona, ¿no? Que saben exactamente. Muchísimas gracias por la entrevista, un placer la verdad, y nos quedó poco el tiempo, Martín. Seguramente, Nico. El agradecido soy yo porque ustedes, gente joven, le dedican su tiempo, su programa y su energía a la gente mayor. La verdad, les agradezco mucho. No, por favor. Seguramente habrá un próximo encuentro, Nico, así que muchísimas gracias. Dios quiera. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, Martín, hemos llegado al final de nuestro programa. La verdad que es un placer, ¿no? Es muy lindo poder escuchar a las personas cuando saben y les apasiona realmente el trabajo que realizan. Nos alegramos mucho por nuestros adultos mayores aquí en Salta. Es verdad, no hubo muchísimos contagios con respecto a ello, gracias al cuidado y protocolos que se habían implementado. Bueno, Martín, hemos llegado al final del programa. Nos vamos a encontrar el próximo miércoles a horas 19. Lo dejamos en compañía del noticiero. Muchísimas gracias, Martín. Igualmente, Fer, que tengan buen fin de semana.